Buen día tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con nuestro video número 2 y en esta ocasión vamos a hablar de una población, un grupo, una carta, una sección del libro de los Efesios. Quiero mostrarles en el mapa de los viajes de Pablo donde se encuentra localizada la ciudad de Éfeso en aquella época. La ciudad de Éfeso se encontraba localizada aquí. Esta sección que aquí dice Mar Grande es lo mismo que decir el Mar Mediterráneo. Esta es la península itálica, muchos de ustedes la conocen. La península ibérica no aparece en este mapa. Aquí se encuentra la península griega y esta sección, la parte norte de África. Aquí se encuentra Egipto. El cristianismo se inicia aquí en Palestina y las líneas que ustedes miran marcan los distintos viajes que Pablo realizó en distintas fechas, según se nos narra en el libro de los Hechos. Entonces, los efesios, recibieron el conocimiento del cristianismo y Pablo los dejó ya convertidos en cristianos, no a todos, a una parte de la población, y continuó su viaje misionero. Posteriormente, Pablo les envía una carta y en esa carta los va a adoctrinar, les va a explicar más, porque no bastó, no fue suficiente con haberlos convertido en cristianos. Ahora tiene que explicarles más. Y esas explicaciones que Pablo le da a los efesios son pertinentes para nosotros en esta época. Así que vamos a comenzar por analizar una parte, no todo el libro de los Efesios, pero una parte. El capítulo 2 de los Efesios, en el verso 1. Ese verso 1, cuando Pablo les escribe a ellos, dándoles su consejería de cómo deberían de comportarse como cristianos, bueno, incluyó esta información que es valiosa para nosotros. Les dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Pablo usa esa frase y usa las palabras, les dio vida a vosotros cuando estabais muertos, aparentemente es una contradicción, porque los efesios comían, bebían, se casaban, tenían una vida normal, existían en su ciudad, y vamos a tratar de imaginarnos un grupo de cristianos. Estas figuras me ayudan bastante para poder explicar. Este grupo de efesios, Pablo les dice que Dios les dio vida. Cuando usa el pronombre él, el artículo él, pronombre él, lo usa así, se está refiriendo a Dios. No sabemos cómo es Dios, entonces, bueno, simplemente ponemos eso en forma abstracta. No sabemos, no conocemos exactamente cómo es Dios. Pero les dijo a ellos, dice, Él les dio vida, y puso dos frases que son importantes para nosotros. Dice, les dio vida a vosotros, a ustedes, los efesios, cuando ustedes estaban muertos. Y luego usó la frase en delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que recibieron vida? ¿De qué se trata esta explicación? Bueno, desglosando el párrafo, Pablo dice que ellos, los efesios, tenían pecados. Déjenme imaginarme que van cargando un costal grande y dentro del costal llevan cargando sus delitos, sus pecados. El costal se va a llamar la conciencia, el pasado, como querramos llamarle. Pero cada persona, cada efesio en su pasado realizó cosas que son desagradables a Dios. Y al realizar esos actos, esas acciones, esos pensamientos, cualquier cosa que hicieron que desagrada a Dios, entonces Dios les dice, o Pablo les dice aquí, están muertos. Pero cuando Pablo dice, se les dio vida a ustedes, aún estando muertos en delitos y pecados, entonces se enfatiza la palabra delitos y pecados. ¿Qué significa realmente eso y qué significa realmente estar muerto en este párrafo? Bueno, no habla de la muerte física. Pablo está hablando de otro tipo de muerte. Pablo está hablando, voy a poner aquí el título, de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual, señores que nos escuchan, estimadas damas,
miembros de alguna iglesia, muerte espiritual significa separación de Dios. Entonces, ¿puede una persona que está viva físicamente, de acuerdo a este párrafo, puede estar muerta para Dios? La respuesta que el párrafo nos da es sí. Una persona puede estar muerta para Dios porque tiene delitos y tiene pecados, o sea, está separada de Dios. Como en el primer video, en el video anterior, cuando mencionamos acerca de la muerte física, donde les expliqué que la muerte física consiste en la separación de cuerpo y espíritu. El cuerpo, cuando morimos, se va a la sepultura y el espíritu se va con Dios y Dios lo coloca en el lugar que le corresponda. Hasta ahí nada más explicamos lo que es la muerte física. Separación entre cuerpo y Dios, entre cuerpo y espíritu. Pero aquí esta muerte es diferente. Aquí está hablando acerca de la separación del humano, del ser humano, separación de Dios o muerto espiritual. ¿Está usted muerto espiritualmente para Dios? ¿Estoy yo muerto espiritualmente para Dios? Vamos a continuar analizando, porque les dijo que Él les dio vida cuando estaban ellos muertos en sus delitos y pecados. Como notamos, el texto no nos da suficiente información sobre el tema, así que tendremos que seguir ahondando. Vamos a analizar, a ver el verso 5. En el verso 5, Pablo continúa explicando a los efesios y les dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya Pablo ha introducido otros elementos para una mejor comprensión. El primer elemento que Pablo utilizó fue hermanarse con la humanidad. Cuando dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Quiere decir que Pablo, antes de ser apóstol, antes de ser cristiano, también Pablo está muerto en sus pecados. En pocas palabras, está separado de Dios porque tiene pecados. Si los apóstoles, compañeros de Pablo, están en la misma situación, están en la misma situación. Entonces, toda persona, comenzando con los apóstoles, antes de conocer a Cristo, antes de ser cristianos, todos están muertos en delitos y pecados. Usted y yo, con excepción de los bebés, después explicaré por qué los niños, hasta cierta edad, ellos siguen perteneciendo a Dios. Pero nosotros, los adultos de todo el mundo, que tenemos delitos y pecados, si no hemos brincado esta barrera, también somos muertos para Dios. Pero Pablo aquí no explica cómo sucedió ese salto, ese brinco, qué cosa hicieron para poder ser unas personas que tenían vida con Cristo. Bueno, aquí menciona el párrafo, dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Esto es algo que Pablo dice, estamos muertos porque tenemos pecados. Pero nos dio vida y luego añadió cómo viene la vida. Es cuando la persona está junto con Cristo. Esa frase de junto con Cristo la vamos a estar viendo continuamente en nuestros análisis, nuestros videos, van a ser varios videos. Entonces, la única forma en que los efesios pudieron escaparse de esta situación fue estar junto con Cristo. Pero estamos viendo que no hay más explicación. Y de esto se valen también muchas personas que enseñan para no explicar adecuadamente la situación diferente de estar con Cristo para tener vida o estar sin Cristo y estar muertos. Pero también tiene que haber una manera. El problema es que en este párrafo Pablo no lo usa. Yo en el transcurso de mis 24 o más videos voy a estar explicando cómo podemos tener vida juntamente con Cristo. Pablo continuó su explicación y mencionó entonces dos situaciones. Tener vida junto con Cristo es diferente que estar muertos. Por supuesto que la persona que está con Cristo vive una condición diferente, vive una condición de alegría, de gozo, de felicidad, porque sabe que ha transformado su vida. No se nos da la explicación cómo, pero ya son diferentes. La persona que está con Cristo es diferente a la persona que está sin Cristo.
Y Pablo hizo énfasis precisamente en otro versículo del mismo capítulo. Este versículo va a ser el número 12. En el versículo número 12, Pablo utiliza las siguientes frases y las vamos a entender, no nos vamos a sentir ofendidos. Recuerden que es lo que dice Pablo, no lo que decimos nosotros. Entonces, lo que tiene importancia es lo que dice Dios en las Escrituras, no lo que digamos nosotros. Como humanos podemos equivocarnos, pero leamos cómo dice el verso 12. Dice, en aquel tiempo, ya con esa frase, Pablo está hablando de un pasado de los efesios. El pasado es antes de que fueran cristianos y está hablando de un presente de los efesios. El presente es cuando ellos recibieron la carta. Recuerden que la carta la recibieron cristianos de Éfeso, no todos los efesios, nada más los que eran cristianos. ¿Cómo se hicieron cristianos? Bueno, en su carta, en su presente, les explicó y dice, en aquel tiempo les dijo a los mismos cristianos que antes, en el pasado, dice, ustedes estaban con estas 5 condiciones y vamos a enumerarlas. La primera, dice, ustedes en aquel tiempo, en el pasado, estaban sin Cristo. Cuando el apóstol menciona esta característica de que los muertos o los que están apartados o los que tienen pecados estaban sin Cristo, permítame hacer la aplicación general. Toda la gente del mundo entero, de nuestro planeta, no importa el país que sea, si tenemos delitos y tenemos pecados, que no tenemos que decírselos a nadie, pero Dios y usted sí los conocen. Entonces, nosotros cuando tenemos pecados, estamos simplemente sin Cristo. Y es un gran problema estar sin Cristo. ¿Por qué? Porque estar sin Cristo es estar muertos y estar con Cristo es tener vida. Aparte de eso, Pablo dijo otra característica de las personas de los efesios que estaban muertos. Dijo que estaban sin ciudadanía. Usa la palabra alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué importancia tenía la ciudadanía? Ciudadanía tenía una importancia para los receptores de la carta. De acuerdo a la doctrina general de las Escrituras, la persona que está con Cristo, con Dios, tiene una nueva ciudadanía. Lo explicaré de esta manera. En Estados Unidos existen muchos millones de mexicanos. Algunos cruzaron legalmente y otros cruzaron ilegalmente. Los que cruzaron ilegalmente, entendamos cómo viven, cuál es su situación. Viven escondidos, son explotados, trabajan duramente enriqueciendo a sus patrones, pero ellos no tienen ciudadanía. Y como no tienen ciudadanía, nadie defiende sus derechos o muy pocos se animan a salir a la luz para defender sus derechos. Lo mismo pasa cuando una persona no tenía la ciudadanía de Israel. Entiéndanme, en el Antiguo Testamento todos los ciudadanos israelitas eran hijos de Dios, por decreto de Dios. En el Nuevo Testamento los judíos dejaron de ser hijos de Dios, pero eso será una explicación posterior. Pero era muy importante estar bien en su relación con Dios solamente teniendo la ciudadanía de cristiano. Estaban sin la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, al no tener ciudadanía de Israel, al no ser israelitas, ellos no tenían derecho a las promesas. ¿Qué promesas tenían los israelitas que no tenían las demás naciones del mundo? Tenían la promesa de que Dios les iba a cumplir su pacto de estar con él cuando viniera Emmanuel. Las demás personas no tenían esa, vamos a decir, promesa directa. Los judíos de hecho se sentían superiores y a las demás razas, a las demás personas, los menospreciaban y los discriminaban y le decían los gentiles, refiriéndose a toda persona que no fuera judía, que no fuera de la raza hebrea. Para objeto de mi presentación, vamos a continuar con el punto número 4. El mismo texto 12 dice que estaban sin esperanza. ¿Cuál esperanza? Lo que acabo de mencionar. El judío tenía la esperanza de estar una vez, después de su muerte, de irse con Dios. Si cumplía con las normas antiguo-testamentarias. Si no cumplía con las normas antiguo-testamentarias, tampoco podía irse con Dios. Pero entendamos que ellos tenían una esperanza, mientras que los
Efesios tenían otro tipo de doctrina. La doctrina de ellos no la vamos a mencionar, pero era diferente. Los griegos pensaban diferente a los judíos. Y otro punto más, dice que estaban sin Dios. Estas cuestiones de estar sin Cristo, estar sin ciudadanía, estar sin promesas, estar sin esperanza, estar sin Dios, nos pinta un cuadro de desolación total. No tienen ninguna ventaja los efesios. El hecho de estar muertos para Dios significa no tener estas bendiciones que se mencionan en el versículo 12. Esto es importante porque si aplicamos esto hacia nuestro contexto social actual, moderno, y aplicamos la misma idea, entonces usted, si me está viendo, me va entendiendo el concepto. Nosotros, los ciudadanos del mundo, la gente del mundo, si no tenemos vida junto con Cristo, entonces nosotros estamos muertos para Dios. Pero hay una forma de escaparse. Solamente que Pablo no lo dijo aquí. Lo invito a que vea mis siguientes videos, porque poco a poco iré desglosando, iré viendo y sabrán ustedes que sí hay una forma de dejar de ser muerto para Dios y ser una persona que tenga vida junto con Cristo. Dios los bendiga. Hasta luego.